Ganas ko si kita ahora, ulam para na daton mediodía. Este gane, saliama talama kita gata kalabasa con pescado con un poquito de tampon. Venía. So ahora principio kita se frito el maga pescado. Después, mientras espera, sasa el mga ingrediente, el amas como este baga kalabasa, kelao cebollón, inibre, sayote. So ready este. Así también kita himay con el kangkong. So, uno kita con ese kita. So, mientras ganito himay kita, pwede kita mira. Chenia flores, el kangkong, bueno pa el kangkong. Ta floria ya. Después, gane de aquel, ay kabakita con el magagulay, lava embonamente. Usando limpio agua. Para ver asegurado limpio el comida. Usando con este good nom gata fresh. So ay así kita con si gata takyagan el mga ingrediente. So pone kita ali el fresh gata. So napouch siya lang gani sa el hindi mas kita ni sita ay suda pagayod. Para man good con el mga coco kay mucha gani ara. Mga ready made pero para mi syempre mas kere era yo aquel coco gayod presko. So since muay man so este lang anay kita según sabroso man daw habla sila. So mira kita luego. So mira ustedes si pone ganyo el prito pescado. Lo demás pescado tan prito pa kita se kay come si sila junto con el gata pati chana también sila gat prito pescado. So since yan kusido man poco el amas ya pone con el pescado prito con el calabasa y sayote uma sari-sari. Syempre ay pone kita aquí el mga miniestras. So, mga bitchin, el namnam, hindi gani kasi yung usa el uno brand kay tiyan leche, kay como allergy, kay como pobre man kita tan kagit, diba? So, aquí el demás mga ingrediente, gulay. El hervir lego, que como blando ya. Como ganita, mira ustedes, ahora un ratito, un poco, ay ponía yo con el kangkong. So, mira yo, okay ya. So, ponía kita, kaya el kangkong. Bonito kasi también, mag-amigo-amiga, come gulay, especialmente kung mag-leafy, kasi mag-ohas-ohas. Según gane, sila, mabla sila, el kalabasa colorado, bueno daw sa na ojos, tiene vitamina para na ojos. So, taki kita siendo tiempo de domingo, lang gane kayo el diatun bastante hora donde puede kita prepara buenamente gulay para na mediodía. So, si kita con mezcla un poquito para mambuyong-buyong, buyong-buyong. Para pone gane el mga hojas ase gayot na lubog na gata. Yes. So, taliya gani, ready. Yan, pakita ta receive yung mga messages. So, tamira ustedes takia, un poco cerca ya, ay pwede kita se proba. De veras, dol, ano gatle, espeso el fresh good non gata. So, ready-made sa el na pouch. Ya pwede gali kami con sa ka-free lang, alina banda na Yubenko. Donde necesita lang tuman register and then ay dali sila con ustedes dos pouch. So taki ay proba kita. Mira kita si blando ya. Venía, come kita. Mira ta si sakto sabor. Sabroso.